Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre la literatura maya. El espacio de tesoros literarios ha sido creado con la finalidad de educar y fomentar el conocimiento de la literatura. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura maya en la época precolombina. Espero que lo puedan disfrutar. Tesoros Literarios es un proyecto que se ha iniciado como parte del ciclo quinto de la clase de Comunicación Social 2 del Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Promotor en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con sede en San José del Golfo. Mi nombre es María José Pérez y el día de hoy, 30 de junio del 2021, tenemos como invitada a la profesora de Enseñanza Media en Lengua y Literatura, la profesora Lidia Calimayor. Bienvenida, profesora. Gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí contigo el día de hoy. El día de hoy tenemos el tema Tesoros Literarios conociendo la literatura maya. Se puede decir que la literatura precolombina se considera como una de las raíces de la literatura guatemalteca. La otra raíz es la literatura española. Esta fue traída por los conquistadores. Hasta hoy, la literatura propiamente guatemalteca ha sido escrita en español, por autores pertenecientes a la nueva realidad sociocultural resultante del mestizaje entre lo indígena y lo hispano. Las grandes obras precolombinas responden a otra dimensión, ya que en ellas se transmiten valores éticos, tradiciones, culturales, también se difunden esas creencias religiosas, a veces que se entretenía a las personas. Y desde luego hay que recalcar que la obra más valiosa y conocida de esta literatura es el Popol Vuh, puesto que esta obra está presentada de una manera oral, es decir, se transmitía de generación en generación, ya que no fue escrita hasta donde se tiene conocimiento, sino que poco después de la conquista española. Un tema como la literatura enfocada a los escritos mayas puede ser la importancia para poder conocer las diferentes culturas existentes en esa época y quizás recalcar la cultura maya que es parte de nuestra historia como guatemaltecos. Asimismo, quiero invitar a todos los que nos escuchan por medio de esta plataforma a indagar más sobre la literatura precolombina guatemalteca y poder leer libros como El Popol Vuh, Rabin Arachi, El Memorial de Sololá, por mencionar algunos, y por supuesto sobre la literatura guatemalteca en general, pudiendo tomar en cuenta libros como El Hombre de Maíz, La Hija del Adelantado, La Historia de un Pepe, entre otros. El Popol Vuh y el Rabin Alachi son los dos textos prehispánicos más importantes de la literatura guatemalteca. Okay, quiero pedirle a la profesora si nos puede ampliar un poquito, en este caso, por qué es importante estos dos textos en lo que es nuestra cultura guatemalteca. Por supuesto, te comento. El Popol Vuh es considerado el libro más importante del Quiché, ya que este texto pues básicamente comprende lo que es la religión, la historia y el mito, y bueno, lo que es el mito de estas personas. Se puede decir que esto fue escrito después de la matanza que hubo en Guatemala por parte de los españoles cuando fue la conquista y pues por tanto ellos decidieron escribirlo al español para que no se perdiera su contenido ni dejara de pasar en generación en generación. Se puede decir que el Popol Vuh relata lo que es la creación del mundo y el intento que es de crear a los hombres y la guerra que hubo entre los dioses del Xibalbá, que se puede conocer por nosotros como el inframundo, y las peregrinaciones que hubieron del surgimiento del pueblo quiché. No obstante, el Rabin Alachi es un drama maya y acá se presentan los mitos sobre el origen de los habitantes de esta misma región que era conocida como Rabinal. Estos estaban en una disputa con los quichés y es de suma importancia ya que es un acto sagrado que rememora y convoca a sus más lejanos ancestros y se puede decir que en ambos textos se narran las creencias, los mitos y la cultura maya que es conocida antes de la colonización. Muy bien, en este caso, estas dos obras que son importantes, claro, por la historia de nuestros pueblos guatemaltecos, ¿cuáles son algunas de las similitudes que encontramos entre el Popol Vuh y el Rabin Alachi que nos puedas mencionar? Okay. Estos libros, pues la mayor similitud que se puede encontrar
es que ambos son libros importantes que se conocen en la literatura guatemalteca. Creo que todos conocemos estos libros en algún momento o los leímos o los escuchamos mencionar. Estas obras son de un carácter anónimo, o sea, realmente nadie sabe quién los pudo haber escrito. Son libros que nos relatan hechos históricos, pero también está presente el misticismo y la religiosidad de lo que es la cultura maya, y ambos pues fueron traducidos debido a la colonización que hubo y al alfabetismo de la época. Acá quiero hacerte una pregunta personal. Viéndolo, en este caso, tú como profesora, o en mi caso, que yo tuviera la obligación de poner a mis alumnos a poder leer una de estas dos obras, entre el Popol Vuh o el Rabinal Achí, ¿cuál me recomendarías o cuál elegirías y por qué? Ok, bueno, personalmente yo pues escogería lo que es el Popol Vuh, ya que este muestra el proceso de cosmovisión maya como tal, y es un texto que es fácil de entender y se pueden crear diferentes actividades a través de una secuencia didáctica para que pues los estudiantes lo puedan comprender, analizar de una mejor manera. Se puede decir que el Popol Vuh tiene distintas versiones, lo cual hace más fácil poderlo acoplar a los jóvenes de una enseñanza media o de diferentes grados, según uno quiera el análisis de ellos. Pero si nos enfocamos en jóvenes de enseñanza media, se puede decir que para obtener el mejor conocimiento, el resultado que uno quiere de los alumnos, se puede utilizar el libro que fue escrito por Humberto Acabal, ya que no solo se muestra de una forma didáctica lo que es el Popol Vuh, sino también se puede crear actividades para una mejor comprensión lectora de parte de ellos. Y no obstante, también el Rabinal Achí tiene una gran importancia, sin dejarlo un poquito atrás, ya que tiene las nociones de territorio, de alianza, de guerra, y dependen sin duda alguna de consideraciones tanto espaciales como políticas, a pesar de ser un texto que menciona la historia del preclásico y el clásico, decidido a limitar su lectura en el conflicto armado, ya que muchos militares pensaban que este tenía una ideología de rebeldía y podía influenciar en los actos de los indígenas. Que también es importante mencionar que los guatemaltecos debemos de conocer nuestra historia. Se puede decir que el principal aprendizaje de ambos textos es la importancia de la cultura maya, es decir, la religión, la cosmovisión, los dioses a los que adoraban y las diferentes creencias que tenían sobre la creación del mundo y la manera en que éste consistía por voluntad de sus diferentes dioses. Aunque cada texto posee alguna diferencia, cabe notar que ambos se consideran sagrados para los mayas. Plasman esa historia en los mitos, en su narración, la cual es representada en una obra dramática. Y esto es con el fin de no dejar morir esos rituales, esas tradiciones, esas creencias. Muy bien, ha llegado el momento de finalizar este episodio, motivarlos a seguir indagando sobre el tema de la cultura maya y su literatura. Se despide de ustedes María José Pérez. Ha sido un placer poder estar con ustedes, agradecerle a la profesora en lengua y literatura que nos acompañó el día de hoy y a todos ustedes que nos escuchan por medio de esta plataforma.